Bienvenidos a un nuevo programa aquí en el podcast de Contracultura. Un gran placer y honor poder volver a estar con ustedes cuando hoy día es martes 25 de noviembre del año 2025. Un programa, como es el estilo del podcast de Contracultura, recargadísimo, con una gran cantidad de información de cosas, no solamente que están pasando en Chile, sino también en el mundo y cómo se entrelazan, ¿no? Que nos hemos vuelto con el tiempo alguna experiencia tenemos, digamos, en poder interconectar las cosas que están pasando en otras partes del mundo con las agendas nacionales y tratar de desenmascarar, tratar de entender este gran juego de ajedrez, porque estamos en una gran crisis internacional. Hay que partir por ahí para poder entender también la realidad territorial. Estamos en una crisis valórica, una crisis religiosa también, donde han vuelto las persecuciones, ¿no? Una crisis también que tiene que ver con la capacidad de los seres humanos de proyectarse hacia el futuro, manteniendo su integridad humana, lo que los hace humanos, ¿no? Ahí tenemos el tema de la censura en las redes sociales, todos estos discursos, ¿no? Que no son los discursos, digamos, autorizados. Y todo este tipo de cosas que nos van volviendo, quieren hacernos volver más obsoletos. Y en medio de todo esto hay un revival, ¿cierto? Este levantamiento, digamos así, de las personas comunes y corrientes de sentido común. Y muchos de ellos incluso están llegando a la política hoy día en diferentes partes del mundo. ¿Será realmente esto una solución? ¿Podremos corregir el rumbo? Y ese es el gran problema al que nos enfrentamos hoy día. La gente parece nunca estar conforme, y eso lo hemos visto también en las proyecciones, por ejemplo, el economista Martin Armstrong, que decía, bueno, lo que pase ahora, nadie va a estar conforme. ¿Se acuerdan? Cuando les decíamos en este programa hace probablemente más de un año, que lo que iba a empezar a pasar ahora es que nadie iba a estar conforme con nada. Y ahí es donde tenemos el desafío, una gran crisis institucional en Estados Unidos, una segunda vuelta potencial en Chile, el tema de Venezuela, esto y mucho más hoy día en el podcast de Contracultura con mi amigo Pablo Pérez. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido al programa del día de hoy, amigo. Un tremendo saludo aquí desde Viña del Mar, no solamente para ti mismo, sino también para todos nuestros fieles auditores, tanto en Chile como en el resto del mundo, y en particular aprovechar un minuto del programa para agradecer la tremenda sintonía que han tenido nuestros últimos programas, nuestros más recientes programas, en los que ha sido el retorno de Contracultura tras la pequeña pausa que nos tomamos durante algunos meses. Exactamente. A la gente le gusta. Tengo un amigo a quien le mando un saludo, a José, ¿no? Que nos apoya, ha apoyado este programa durante algún tiempo. Hay que hacerle un sentido homenaje a mi amigo José. Y él nos decía, bueno, me encanta cuando viene Pablo al programa, traten de hacer programas más seguidos. Así que esto es parte también de lo que la gente pide, ¿no? Escuchamos las críticas, escuchamos las cosas buenas también que nos dicen y tratamos de ir corrigiendo el rumbo. Pablo, entremos inmediatamente a la arena. Vamos a la arena. ¿Qué es lo que está en tu mente? ¿Qué es lo que más te preocupa? ¿Quieres partir qué te parece si partimos por lo que está pasando hoy día en Chile, que refleja también mucho de lo que, un poquito más atrasado, ¿cierto? Pero tiene que ver también con lo que está pasando en el resto del mundo, ahora que nos acercamos a la segunda vuelta. ¿Qué es lo que más te preocupa? ¿Dónde están tus alertas, Pablo? A ver, el, mira, la verdad de las cosas es que al menos yo, tú sabes que yo en su minuto yo no lo oculté, fui uno de los que en su minuto estuvo con la candidatura del candidato, estuvo con el candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser. No me dejé seducir tanto por la proyección de las encuestas. Uno de los temas que se ha hablado mucho en los prácticamente 9 días transcurridos desde la primera vuelta es el fallo que tuvieron los institutos encuestadores y las personas que se dedican a este tema acá en Chile.
Recuérdate tú que nosotros en el mes de abril, nosotros ya hicimos un programa donde denunciábamos, entre otras cosas, que una de las técnicas que usa habitualmente en Chile, al menos en los últimos 20 años, prácticamente de neuromodulación, es decir, de manejo ni siquiera de la opinión que se expresa, sino literalmente del pensamiento de las personas, es justamente las encuestas, lo que se llama la a ver, no recuerdo hoy día el nombre exacto el científico de la técnica, pero que se utiliza para justamente manejar el pensamiento de las personas y que luego eso se traduzca en una opción u otra. Y ojo, ese tema no se utiliza tan solo a nivel electoral. En Chile, la herramienta estadística es muy utilizada, por ejemplo, en el consumo, lo que son las decisiones de consumo, y eso a su vez permite reunir grandes bases de datos que luego se utilizan para lo que realmente importa, que es justamente la opinión política. Pero creo que te comenté en una reunión de pauta que a mí en realidad me importaba más el día después. ¿Me entiendes tú qué iba a Pero pasar esto que después? tú estás comentando, perdona que antes de que pase al siguiente tema, pero esto es gravísimo. Esto es gravísimo porque prueba lo que se ha venido hablando aquí. Nosotros lo dijimos, ¿no? Y después mucha gente lo empezó a Totalmente. repetir y dijimos, aquí están manipulando, aquí están usando las encuestas, ¿cierto? Para poder manipular las votaciones. Y fue exactamente lo que pasó. Y ahora, ya tarde, ¿cierto? Muchos medios de comunicación se han hecho el cuestionamiento, pero después de ellos mismos transmitir estos datos sin contrastarlos, como si fueran prácticamente hubieran estado sacramentados. Entonces ya es demasiado tarde, pero esto es una alerta tremenda para que la gente, y da lo mismo el partido político o cierto, a quien siga usted. Lo importante es que aquí hay una manipulación a otro nivel. A otro nivel. Exactamente. Y es muy bueno lo que mencionas tú, ¿no? Porque aquí están metidos los datos de consumo. Estas encuestas en general se usan en el marketing, ¿cierto? Para las decisiones de compra o para poder influir en los potenciales individuos. A veces son hasta niños, ¿no? Que son los potenciales que llaman a comprar a los padres. Toda esta información está. Y eso es súper importante lo que dices, pero aquí vemos quizás cuál hubiese sido el resultado de la elección. Habría que preguntarse si esto no hubiese estado manipulado. ¿Qué tanto hubiese cambiado? ¿Habrá cambiado la aguja? Yo creo que sí. Porque finalmente Kaiser no tenía un 3 ni un 4%. Y eso nosotros lo dijimos acá. ¿Por qué? Porque hablaban todo el día de él, ¿te acuerdas? Nadie habla de una Exacto. persona que tiene un 4%. Entonces a mí esto me parece gravísimo. O sea, eso es un testimonio más de la gran mentira en la que estamos viviendo. Mira, si me permites el punto, y aquí este es un comentario que yo voy a hacer a título totalmente personal, porque tú mismo me señalabas que después en otro programa se va a tratar este tema. En estos minutos al día de la fecha que estamos grabando esto, el martes 25 de noviembre del 2025, existen más pruebas de la manipulación de información realizada a través de la demoscopía, es decir, que de de las encuestas, la encuestitis, como le llamó ayer mismo el ex candidato y actual diputado Kaiser en una radio acá nacional en Chile, que de las presuntas denuncias que se han estado haciendo en los últimos días de una suerte de fraude electoral. ¿Me entiendes tú? Eso son más bien casos lo que sí hubo fue mucha desprolijidad y desorden de ambas partes, tanto de las candidaturas que no lograron alinear ninguna, un aparato de conteo a través de apoderados a nivel nacional, y es por eso que ahora desde la candidatura que parece unificar a toda la derecha, que es la del señor Kast, se está pidiendo que asistan simpatizantes y militantes como apoderados. Se necesitan aproximadamente 42.000 personas para eso, y también bastante desorden por parte de las personas y, digámoslo, también mala voluntad. Eso también es un tirón de oreja. A mí me tocó verlo en un local donde el personal del CERVEL tuvo que alinear a la derecha a los vocales, donde de hecho el personal que a menudo es cuestionado, en el caso en el que yo estuve presente fue todo lo contrario. El personal se comportó con una corrección absoluta, ¿me entiendes? Eh, pero a diferencia de eso, en este caso ya tenemos, ¿cuánto? Casi 20 años de pruebas, de observación de que
la manipulación de la opinión pública en Chile a través de la herramienta demoscópica de la encuesta, incluso la creación de grandes bases de datos a través de otras que parecen absolutamente inocuas, perdón, como son las encuestas de consumo, luego para aplicarla a lo que realmente importa, que es el modelamiento de la opinión política, es algo que incluso yo pienso que debiera dar para casi como una investigación de comisión parlamentaria, ¿me entiendes tú? Como se estila, por ejemplo, en Estados Unidos ahora con el tema de los papeles de Epstein. Yo pienso que esto un Congreso responsable perfectamente podría investigar a las grandes casas encuestadoras y comenzar a exigir algunas preguntas. Acá en Chile se contentaron simplemente en la reforma del año 2017 electoral, limitar la fórmula española, que es prohibir la liberación de encuestas con 15 días antes del evento electoral, y eso es solamente una medida totalmente cosmética, que Pero no lógico, va, es no va como al para fondo. darle, claro, para decir esto es real, claro, esto es real. Nosotros estamos preocupados de que no se alteren las cosas cuando las vienen alterando durante todo el tiempo. Totalmente, totalmente. No, increíble esto. Esto es gravísimo. Yo no sé si realmente, y ese es el problema, ¿no? Nos perdemos en no dimensionar las cosas que realmente son graves, las cosas que realmente, porque esto podría cambiar el día de mañana, nos podría llevar a una catástrofe por una mala decisión. Y los países pasan por catástrofes, por tomar malas decisiones, por elegir a un mal gobernante. Entonces, esto me parece a mí de una gravedad absoluta y lamentablemente no se le está dando mucha cobertura. Ahora viene Jara, la candidata que parece, ¿cómo se llama? Parece, cuando yo la veo en esas fotos, parece como un muñeco como de cera. No sé si le habrán echado tanto maquillaje, pero es como sacada de eso, de la galería de los muñecos, del Museo de Cera. Pésima Sí, candidata, no tiene nada que ofrecer, además es una mentirosa compulsiva. Eh, Qué patético. Bueno, yo lo hablé, creo, no quiero extenderme más de eso en el último programa que subí aquí. Pero ¿qué te parece a ti cómo se está manejando su campaña? ¿Crees que tienen realmente alguna posibilidad? Eh, y ahí tenemos que contrastarlo con el candidato de la derecha, entre comillas, vamos a decir, porque a esta altura no se entiende mucho el panorama, pero lo que sí sabemos es que comunismo no podemos permitir. a ver, efectivamente, como bien tú dices, en el último programa que, como señalábamos al inicio, en el exordio de tuvo muy buena recepción. Yo mismo recibí muy buena retroalimentación, muy buenas opiniones del mismo. Jara es un raro personaje. Ya, yo no voy a citar aquí colegas de acá de este medio de YouTube, pero déjame señalarte que un comentarista trasandino bastante conocido incluso llegó a calificarla de viuda alegre. Ya ustedes saben que tiene una historia de vida bastante extraña, fue una viuda bastante joven. Su difunto marido de hecho falleció en circunstancias bastante extrañas, siendo ambos militantes de las juventudes comunistas. Imagínate, incluso su historia de vida llegó ¿me entiende? Llama más la atención Podría tener esqueleto en el closet, estás diciendo tú, como dicen los americanos. li- literalmente. Y ese es el punto, mi estimado Carlos. Chile es un país genéticamente anticomunista. Ya, eso se nos ha olvidado mucho. Chile en general, ¿me entiendes tú? Aquí en Chile hay dos cosas a las cuales los niños, al menos en el pasado, le temían abiertamente. Uno era el cuco y el otro era el Partido Comunista, ¿me entiendes? Curiosamente, Chile tiene el honor de tener probablemente el segundo partido comunista más antiguo del mundo. Fue algo que yo te dije en un programa anterior junto con México. De hecho, el Partido Comunista chileno es más antiguo que el Partido Comunista ruso, el original, ¿me entiendes? Y el de China.
¿me entiendes? Fue fundado en el año 1922 y personajes, algunos de sus personajes como fundadores originales como Elías Laferte y Luis Emilio Recabarren han sido prácticamente mitificados, especialmente por el arte, ojo, por el arte, la cultura de la izquierda, pero también fueron personajes que tuvieron una trayectoria de vida bastante extraña. En el caso de Recabarren, por ejemplo, hasta el día de hoy no existe claridad si el hombre se autoeliminó o fue asesinado en un muy elaborado complot, ¿me entiendes? Una cosa que durante los años se escogió dar casi por sentada, ¿me entiendes? No es algo que nunca se... producto de las disputas intestinas que estos grupos tuvieron hasta la década del 40, mayoritariamente manipuladas desde Moscú. Una cosa muy parecida a lo que ocurrió, por ejemplo, con Trotsky en México. Y algo parecido pasa con Jara. Jara, a nivel sociológico, por así decirlo, está cumpliendo un rol para los chilenos, cual es mostrar con su mentira compulsiva esos presuntos esqueletos que tendría en el closet de su casa, como bien tú dices, mostrar lo que realmente es esta gente. ¿Me entiendes? Sin ir más lejos, el entorno del finado Hugo Chávez, ahora Nicolás Maduro, que está con bastantes problemas ellos como para intervenir más abiertamente en países, por ejemplo, como Argentina y Chile. Afortunadamente para nosotros ellos ya tienen están viviendo su propia travesía por el desierto. Ese entorno mismo está prácticamente, no es muy diferente de lo que sería la dinámica interna de una mafia. Y para qué decirte el caso de Cuba, prácticamente Castro cuando falleció en el 2015 prácticamente estaba solo en la cumbre. Muchos de los, entre comillas, compañeros que le acompañaron en la Sierra Maestra fueron purgados al viejo estilo, otros simplemente... por cansancio fueron dando un paso al costado y la gran mayoría también dejó este mundo en circunstancias muy particulares, ¿me entiendes? Muy extrañas. Así que Jara probablemente no es una... a ver, tiene menos carisma literalmente que un clavo de 4 pulgadas, porque acá uno de los últimos rostros históricos que tuvo el comunismo en Chile, que incluso fue candidato presidencial un par de veces, que fue Gladys Marín. Nosotros hablamos largo de ella en un programa ya por el año 2022, 2021. Gladys Marín contaba a su favor con el carisma, ¿me entiendes tú? El carisma que la llevó a construir la pequeña base que logró influir determinantemente en la política a partir de la reforma electoral del 2017 que les permitió formar una bancada parlamentaria y 2 años después poner los pies en la calle durante la insurrección de ese año, 2019, pero Jara es cualquier cosa menos eso, afortunadamente para nosotros. Y detrás de ella están dirigentes que tampoco tienen carisma, pero sí son muy crueles, gente que tiene muy claro que la meta última suya es la obtención del poder, como es el caso, por ejemplo, de lo que yo he llamado el triunvirato comunista, que se hizo cargo del partido después de la muerte de Guillermo Teillier, que son la ex dirigente sindical Bárbara Figueroa, el pensador Juan Andrés Lagos y el ex parlamentario, ahora creo que es el secretario general del partido, que es Lautaro Carmona. Ese trío son gente muy cruel en su forma de actuar y de pensar, ¿me entiendes? Ellos tienen bastante claro que la meta última de ellos, la política de ellos, es la del poder. Y claro, plantaron a un monigote, como bien tú le defines, como Jara, pero afortunadamente para Chile es un personaje que con sus furcios, sus mentiras, incluso con su extraña puesta en escena, sabido es que está siendo asesorada en cuanto a la imagen por un conocido personaje de la farándula local, de origen extranjero. Sin embargo, está cumpliendo el efecto contrario y claro, está desnudando frente al ciudadano chileno promedio, digo promedio, no informado, porque claro, las personas informadas tienen claro que ellos nunca van a hacer ninguna opción, sino que frente al chileno promedio que vive la vida simplemente de que si llevan a un personaje tan, por decirlo, extraño, por usar una palabra fina, un personaje tan extraño, imagínate cómo serán los que están detrás de ella. Claro, si eso es lo que muestran adelante. Claro. No, extraordinario. Extraordinario. Esto es digno de estudio. Y con eso la sociedad también debe ser estudiada, ¿no? Porque
tú mencionaste el tema del carisma. Es algo que a mí me ha llamado la atención durante mucho tiempo. Yo soy fanático de ver los discursos, por ejemplo, de diferentes históricos. Y me imagino que tú también. Y hay mucha gente que le gusta ese tema. Y yo esto lo he mencionado en otros programas. Pero parece no llamarnos la atención esto. Y esta es otra alerta. Estamos frente a políticos que son incapaces de dar un discurso. Incapaces de dar un discurso. O sea, nómbrame tú un discurso de Jara. Donde tú digas, oye, qué elocuente, tú podrás estar o no de acuerdo. Es como ver el discurso del compañero Allende, ¿no? El Chicho, en la Universidad de Guadalajara. No me vas a decir, tú estarás de acuerdo o no estarás de acuerdo. Pero el discurso como discurso es un muy buen discurso. Y cumple con el objetivo revolucionario de encender a América Latina, ¿no? Cuando él habla en esa sala con todos fumando, eso es algo histórico. Pero tenemos políticos hoy en día, a excepción probablemente de Kaiser, que hay que decirlo, que son incapaces de dar un discurso. O sea, la Jara no... Tenemos muy malos candidatos. La Jara es incapaz de dar un discurso, la Bachelet era incapaz de dar un discurso. Piñera parecía que le estuviera hablando al sindicato de Chile. Y Kast es como el dueño del Bavaria que le está hablando a los garzones. Po. No salen de ahí. Es una cuestión como para fijarse, ¿no? Gente que no es muy inteligente, personas que no brillan, que tú dices, pero a ver, muéstrame un poquito más. Tú quieres controlar gobernar el país, y tú ves que hay gente que ni siquiera tiene las capacidades intelectuales. A ver, el muy buen punto el que tú haces. Eso podría ser, bueno, es un tópico común decir que cada país tiene los políticos que se merecen. Y al parecer, incluso aquí la crítica vale para el que es el, entre comillas, candidato de la derecha unificada, José Antonio Kast. Eh, es una muestra del declive, y hay que señalarlo abiertamente, no hay palabras delicadas para esto, del declive intelectual, cívico, etcétera, que ha sufrido Chile fundamentalmente a partir del año 90. ¿Ya? Una cosa que a mí me gusta citar siempre, incluso si fue un documental hecho por un personaje de izquierda como es Patricio Guzmán, La Batalla de Chile, que si no me equivoco este documental de hecho está disponible para ser visto de manera libre en la plataforma donde mismo nosotros transmitimos YouTube en 3 partes. Porque independiente que sea una pieza que de hecho fue encargada en su minuto por el gobierno de Allende y que no se pudo finalmente exhibir en el país por las circunstancias de todos conocidas, desde el punto de vista sociológico es muy interesante para estudiar cómo era la vida diaria del chileno más o menos entre el año 65 y el año 73, ¿me entiendes tú? Desde incluso hasta aspectos tan banales como son, por ejemplo, la gastronomía, lo que se comía en aquella época, la forma de vestir, etcétera. Y una cosa de lo que me llama la atención era la forma cuidada en la que hablaban los chilenos en aquella época. Incluso la gente de las capas más humildes de la sociedad que eran entrevistadas, por ejemplo, en las colas, en las conocidas colas que se hacían en aquella época, ya cuando comenzó el racionamiento allá por el año 72, entrevistaban a la gente y todos hablaban muy bien. Llamaba la atención de que muy bien modulado, obviamente no se utilizaban palabrotas al aire, era muy mal visto ese tema. ¿Me entiendes tú? Y es notable compararlo a su vez con, por ejemplo, cuando en lenguaje televisivo se le pide una cuña a una persona, los noticiarios, los llamados matinales, etcétera, tú te das cuenta cómo ha habido una degradación en la forma de hablar. Y eso ya te dice... No, claro, eso es brutal, no brutal, pero lo que me parece más brutal es que lo básico como para ser político es saber dar un discurso, y ni siquiera para eso sirven. Y es más grave, Carlos, claro, más grave cuando tú te das cuenta que gran parte de eso, de los especialmente políticos jóvenes, porque ya digamos que, por ejemplo, la señora Jara va encaminándose a los 60, el José Antonio Kast corresponde a la última corte de los llamados baby boomers, es decir, la gente que nació en la década del 50 y el 60. Yo diría que el hombre ya está aproximándose a los 70, ¿me entiendes? Michelle Bachelet más o menos también ya está en los 70 años, ¿me entiendes tú? Gente que viene
entre comillas, de salir en la vida. A mí lo que me preocupa es la cohorte de políticos jóvenes que tenemos, ¿me entiendes tú? Los que están entre los 30 y los 40, básicamente, y que son muchos, muchos. Hay mucha gente en el actual Congreso y que fueron electos para la próxima legislatura que están más o menos en el mismo rango etario de Gabriel Boric, ¿me entiendes tú? Y llama la atención que sean personajes que sean incapaces de hilar dos o tres palabras con sentido, y la mayoría estudiaron en los mejores colegios no de Santiago, capital, sino de Chile. Ya, eso te habla mucho de la crisis, de la llamada crisis de la educación que en Chile ya está revirtiendo caracteres casi terminales, que habitualmente se achaca a la educación estatal o a los colegios públicos, lo cual es totalmente cierto, pero también nos llama a investigar qué está pasando en la educación privada. Y el problema de la educación privada, yo estudié en un colegio de aquellos jesuitas a mayor abundamiento, yo por eso te puedo conversar con tanta propiedad del tema, es que la crisis ahí no es material, ya, porque son colegios donde prácticamente están todos los materiales, todas las cosas que se necesitan para impartir educación, sino que ahí la crisis es un poquito más profunda, es una crisis de tipo espiritual, tipo moral, que a nivel macro es también la crisis de Chile, ¿me entiendes? Eso es clave porque no, nada va a cambiar. Y eso es hay gente que tiene esperanza, ¿cierto? En políticos que van a venir a cambiar las cosas. Y eso no significa no apoyar a la gente, como yo siempre he dicho, que está haciendo las cosas bien, pero hay que ser, creo yo, en mi opinión, es lo mismo que planteé en el último programa, que no era apto para cualquiera, como le puse al título, pero las cosas no van a cambiar si no cambiamos nosotros. Hay que partir por el espejo. Y eso es lo que estás describiendo tú también. Entonces, inflar a estos políticos como si fueran a solucionar los problemas, eso es flojera, ¿cierto? Es comodidad, es decir, endosémosle el problema a otro que haga el trabajo por nosotros. Y creo que esa es y no se habla de esto, ¿no? Esa es la gran crisis que estamos viviendo, que si no cambiamos, vamos a desaparecer, así como va avanzando la tecnología y como nos tratan ¿cierto?, de llevar a este estadio donde podríamos ser reemplazados por estas máquinas. Es sumamente grave esto. Y aquellos que nos dimos cuenta a tiempo o que levantamos las alarmas a tiempo, yo creo que eso va a perdurar en el tiempo. Aquellos que se dieron cuenta de qué tan peligrosa era la situación y cuál era el rumbo que había que corregir. Si la sociedad no se educa, si no mejoramos y exigimos en la educación, sobre todo en la educación, que tiene que ser Chile podría estar en otro nivel, ¿no? Y muchos países podrían estar en otro nivel, pero a los políticos no les importa educar a la gente, todo lo contrario, quieren idiotas ignorantes, útiles. Y la gente, muchos dentro de su resentimiento, son incapaces de darse cuenta que simplemente lo están manipulando, que no les interesa que usted tenga una mejor vida, sobre todo los comunistas. Pero falta tanto cuando uno ve esta capa, ¿no? Uno se da cuenta cuánto es lo que falta y la urgencia también que tenemos para intervenir nuestro sistema educativo, sacar a todos estos profesores que están haciendo un daño tremendo, pero tremendo, incalculable a nuestras futuras generaciones, y tener un plan de país, porque aquí no hay un plan de país. Tener un plan de país para poder educar a esos niños en una función. ¿Qué es lo que van a hacer el día de mañana? ¿Cómo van a aportar al país? ¿En qué industria? ¿Cómo vamos a fortalecer nuestro brazo económico? Pero eso se hace con la educación. Y esta gente lo que ha hecho durante todo este tiempo es solamente enseñarle cursos de terrorismo, bombas Molotov. Y hay de un niño que se atreve a pensar distinto, porque viene el profesor comunista y le pone un palo encima. Eso ha sido durante las últimas décadas en Chile, esa es nuestra realidad. Mientras eso no cambie, nada va a cambiar, Pablo. Exactamente. De hecho, al menos yo quiero evitar caer en la autorreferencia, ¿me entiendes tú? Pero justamente uno de los grandes logros que tuvo el candidato que nosotros apoyamos en su minuto, que fue Johannes Kaiser, puso sobre la mesa uno de los temas, fue justamente lo que ha sido el tema
la manipulación de los niños para propiciar la erupción del fenómeno trans. ¿Entiendes tú? Lo que fue aquí en Chile se tradujo en una comisión parlamentaria que reveló a la sociedad antecedentes escandalosos de un programa llamado Elige Vivir con Orgullo, que hasta el día de hoy está ricamente financiado con nuestro dinero por parte del Estado, incluso a despecho de otras necesidades que son realmente urgentes, ¿me entiendes? Es una de las cosas que permitió en definitiva posicionar a Kaiser como un, ¿me entiendes? Como un político potable para llegar a la presidencia de la República. Esto fue en el año 2023-2024. Pero el adoctrinamiento, la infiltración del sistema educacional chileno es un tema que yo también creo debiera ser investigado a nivel parlamentario, a nivel de comisión, que exponga esto ante la opinión pública, Es de suma urgencia. pero pero no lo ha sido, ¿me entiendes? Tú no lo has sido. De hecho, incluso da risa, y con esto te devuelvo el Pero micrófono, es que da ahí ves tú risa ver cuáles son las prioridades de Chile, po. Sí, es como es con el trasero y no con la cabeza. Todo. Eso es la realidad, da risa ver los noticiarios, las por páginas supuesto. policiales, porque mira, es impresionante que colegios, que incluso liceos públicos, yo no te voy a nombrar aquí colegios particulares, sino liceos públicos, que acá en Chile, por ejemplo, el Instituto Nacional, para nuestros amigos que nos escuchan en el extranjero, fundado en el año 1813 por uno de los padres fundadores de la nación chilena, que es el general José Miguel Carrera, el equivalente, por ejemplo, de lo que es el Liceo de Francia en el país homónimo, una cosa así, para que ustedes se hagan una idea, que ha sido literalmente cunas de presidentes. Muchos presidentes de la República han estudiado ahí en su minuto. Y ya aparecen las páginas policiales, ¿me entiendes? Cuando típico que incidentes con bombas molotov, los llamados overoles blancos, que son grupos de presuntos anarquistas que utilizan este elemento de trabajo, esta ropa de trabajo para enmascarar su identidad, etcétera. Pero claro, la misma prensa que cumple con su rol de alarmar, también sobrediagnostica, ¿me entiendes tú? Elabora diagnósticos sobre diagnósticos, invita a ex policías, muchos de ellos, y tengo que decirlo con bastante pena, porque justamente un personaje, prácticamente uno de los rostros ancla de este canal, que es el mayor Jorge Aguirre, al cual aprovecho de extender un gran saludo, ya prácticamente él mismo lo comentó, lo denunciaba en uno de sus últimos programas, que él después de muchas ocasiones era convocado por la prensa, ahora prácticamente ya se dan el lujo, incluso no le respetan ni sus canas, ni su experiencia de vida, ni su rango, y le cortan el teléfono porque no dice lo que ellos quieren que diga al aire, ¿me entiendes? Diagnóstico sobre diagnóstico, no señalan quiénes son los adultos que están detrás de esto, cuando ellos mismos lo confiesan. Y ya con esto te devuelvo el micrófono si que quieres cambiar de tema. El caso del candidato Artés, Eduardo Artés, candidato, para quienes nuestros amigos en el extranjero no lo conocen, comunista también, pero de lo que se llama la línea antirrevisionista. De hecho, un personaje que reivindica abiertamente a José Stalin, ¿me entiendes tú? Así de escandaloso es, para que la gente se haga la idea, mientras que, claro, existe claridad meridiana de que el que hemos tenido que llamar el pintor austriaco ya es un personaje bastante condenable en lo que fue su praxis política. Stalin todavía sigue siendo un personaje histórico, ¿me entiendes? Un personaje histórico que se le pueden disculpar o perdonar muchas cosas. ¿Y a dónde voy con este tema? Este personaje, Artés admitió en varios debates, foros de opinión que se hicieron con ocasión de la campaña, de que él estaba con estos estudiantes que están sublevando los colegios, que están realizando actividades insurreccionales, que incluso si era necesario él se iba a poner del lado de ellos, ¿me entiendes? Y ahora ya a nivel de calle algunos policías han señalado que efectivamente su organización, el Partido Comunista de Acción Proletaria, está presente en los colegios, especialmente liceos públicos de la región de Santiago, capital de la región metropolitana. Yo mismo tengo antecedentes, yo mismo te lo he comentado en reuniones de pauta, de la infiltración de esta organización en universidades, que incluso le están disputando soldados al narco en las poblaciones para formar verdaderas milicias en las poblaciones periféricas de la capital, e incluso, o sea, en la etapa anterior a la insurrección, anterior al 2019, incluso organizaban charlas en las universidades con transmisiones
transmisiones, en esa época todavía era una tecnología aún bastante emergente, videollamadas con funcionarios, con oficiales del gobierno norcoreano, nada menos. ¿Me Qué bueno entiendes? que Tuve algo mencionaste ese punto, porque eso nadie lo podría creer. Había un oficial de Corea del Norte metido en el Instituto exactamente, Nacional, ¿no? Yo esto lo sé de primera fuente, por un ex uniformado. claro. Eh, Y yo tuve conocimiento de estas charlas que Imagínense lo se que estamos daban, hablando. claro, en la Imagínense Universidad lo que estamos Católica de hablando. Valparaíso. Claro. O sea, pero esto Exacto. no es grave, el terrorismo en la Araucanía tampoco es grave. Y la gente tiene la esperanza de solucionar todos estos problemas y votando, ¿cierto?, por gente que no tiene no tiene ni la capacidad, creo yo, ni tampoco los equipos para poder hacer estos cambios, ni el carácter. Entonces eso es lo más grave. Hoy día tenemos que elegir entre comunismo y un mal candidato, creo yo, de la derecha, pero que como siempre nos permite ganar tiempo. Y yo creo, soy bastante crítico. Espero que le vaya bien a él, si es presidente de Chile, porque ahí nos va a ir bien a todos, ¿no? Espero equivocarme, pero yo apelo al voto vigilante, ¿no? Al voto vigilante, que significa que usted da su voto, ¿no?, para apoyar esta estupidez del mal menor, ¿cierto? Porque en esto se ha reducido la política, pero el comunismo no lo podemos permitir. Y cada voto nulo, cada voto en blanco, cada voto de esto es un voto para Jara, eso ténganlo clarísimo. Entonces yo apelo al tema del voto vigilante porque tenemos que hacer valer nuestra agenda, nuestras ideas y mantenerlas vivas y también poder exigir con nuestro voto, con ese voto vigilante. No simplemente entregar el voto por entregarlo, sino que tener una claridad, una convicción de que nosotros estamos vigilando, nos convertimos en ese perro guardián, ¿no?, de nuestro propio voto. Me carga usar la palabra democracia y a estas alturas cada día me repele más. Porque mira a dónde nos ha llevado todo este discursito de la democracia por los izquierdistas, que la han destruido y la han violado a más no poder. Pero bueno, quiero cambiar de tema. Vámonos a la crisis, hablando de crisis, ¿no? Hay mucha gente que quiere administrar, aquí hay una cosa clave, ¿no?, que me decía el otro día, ya que mencionaste a Jorge Aguirre, vayan y suscríbanse al canal, vean el último programa, El Despertar de los Guardianes, está aquí, buenísimo, imperdible ese programa, cuando cuenta unas cosas secretas de la historia de Chile que ustedes ni se imaginarían, están ahí en ese programa, y en la descripción del video se van a poder suscribir al canal de Jorge, porque lo banearon, lo censuraron ahí, así que para que se suscriban al canal. Y en referencia a eso, él me decía el otro día, bueno, aquí hay políticos que están tratando, mira la clave, es de administrar la generación Z. De administrar la generación Z. ¿Quiénes van a ser los que están viendo, ¿no? Viendo la capacidad de administrar este caos? Esta gente que está más cerca del caos, de levantarse. Pero no por una causa a lo mejor noble o justa, sino que para poder ser manipulado hay que tener mucho ojo en ciertas candidaturas hoy día o ciertos grupos que podrían estar tratando de administrar, de ejercer el control de esta generación Z. A mí me parece que es sumamente interesante. Antes de pasar al siguiente tema, que es la crisis que está viviendo Estados Unidos, el presidente Donald Trump está en una encrucijada bastante grave. Muchos dicen que está nuevamente rodeado de una cantidad de gente indeseable, que no entiende las verdaderas prioridades de los norteamericanos, que no quieren seguir esta agenda del movimiento MAGA, ¿cierto?, donde ponen a Estados Unidos primero. Todo esto ha pegado los coletazos muy fuerte el tema de Israel, ¿no? Lo que ha pasado con los servicios de inteligencia israelíes operando, y me quiero remitir nada más que a eso, para no caer en otro tipo de cosas, pero la molestia que hay de ex uniformados, que nosotros lo dijimos aquí hace mucho tiempo, hay gente que le molesta que entren como si fueran estuvieran en su propio país y dispusieran de los recursos y exigieran además los recursos de Estados Unidos. Entonces esto ha generado mucha molestia. Se ha destapado el caso de Epstein y la gente quiere respuesta, que es algo que vimos en el programa anterior, ¿no, Pablo? La gente quiere estas respuestas y quiere que se libere esto y quiere acciones concretas ya para retomar el rumbo.
y no está teniendo mucha paciencia la gente. Y eso es lo que está pasando hoy día. No hay paciencia, no hay tolerancia con las cosas que no las tiene que haber, porque si seguimos tolerando ciertas cosas, simplemente vamos a desaparecer como sociedad. Entonces todo esto está poniendo una presión en el fondo sobre el Trump, que yo repito, no es una mala persona. De hecho, él ha demostrado en múltiples ocasiones que ha cambiado el rumbo, producto de la presión, de la presión, producto de este voto vigilante, aplicado en otro contexto. Entonces, lo de Epstein está siendo, dinamitado ciertas bases que están ahí, algunos trozos, ¿cierto?, pululando en esta órbita del movimiento MAGA, y algunos quieren que vuelvan, otros quieren que las cosas se recompongan, pero la verdad es que es tiempo de decisiones, ¿no? Y esto también pone en entredicho, ¿no?, la superioridad que podrían tener los republicanos, además, para las elecciones de medio término, las midterms que vienen ahora. Y eso podría ser absolutamente catastrófico, porque esas elecciones son claves para asegurar la gobernanza y además para impulsar la agenda, ¿no? Hasta ahora. Entonces, la inflación, las cifras económicas no son lo que se había prometido. Hay algunas tarifas que han sido bien aplicadas, que han traído recursos, pero hay otras que les han reventado literalmente en la cara, ¿no? Porque han encarecido, y eso es lo que decían muchos críticos, cosas de la canasta básica. Hay todo un tema que hay que mirarlo con mucha cautela, mucha precaución. Además, hay un reordenamiento de los poderes, ¿cierto?, en las agencias, cambios en las directrices, una serie de cosas más. Pablo, no sé qué opinas de esto, pero esto está sumamente, está candente en Estados Unidos, lo que está pasando con la administración de Trump en este momento, especialmente en relación con el tema de Epstein y el movimiento MAGA. Sí, efectivamente, como bien tú dices, hay un quiebre bastante importante. Algunos informadores, no voy a abundar más sobre este punto porque yo sé que los auditores de larga data del programa son personas informadas. Algunos hablan incluso de un posible quiebre o coreografía orquestado justamente por el propio presidente Trump para eventualmente coger a quienes son los operadores del llamado Estado profundo, tranquilos, paseándose en su victoria, que eventualmente se podría demostrar, Dios no lo quiera, en las elecciones de medio término, como tú señalaste, y cogerlos Yo no literalmente creo, con las manos. claro, no, ni por un segundo que esto esté orquestado. A mí eso me suena a esa cuestión tipo QAnon, que ha probado ser una Exactamente, operación psicológica de baja calaña, de muy baja, de muy baja exactamente. calaña. Por eso te digo que desgraciadamente es una prueba, es una pelea tremenda, brutal, pero también cumple, como bien tú dijiste, usaste la palabra, pero la voy a usar yo, un efecto de purificación. Por ejemplo, el caso de la conocida congresista Marjorie Taylor Greene, que renunció al Congreso el pasado fin de semana. Otros parlamentarios, por ejemplo, Thomas Massie, que es uno de los que está en la comisión encargada de desclasificar la papa caliente del momento, que es los famosos documentos o archivos de Jeffrey Epstein, que han denunciado, entre otras cosas, como al menos en el Es que, ámbito militar, sí, es que ese es el punto que haces tú. Perdona claro, que te interrumpa ahí, que es súper importante que la gente pueda entender el caso de Marjorie Taylor Greene. Ella no está equivocada en lo que ella dice. Ella ha sido nada, fiel al movimiento, y eso es lo que le duele a la base, ¿no? A la base, que se pierda gente como ella por una disputa, porque Trump, digamos las cosas como son, cuando no estás del lado de él, te dispara. Po. Si Trump lo probó con Elon Musk, siempre que entra en disputa a ese nivel, si no estás con él, eres anti-MAGA, empieza con esta misma retórica que ya es bastante conocida, no sé dónde viene, me suena. Pero bueno, ese es el punto que quería hacer yo para que quedara meridianamente claro eso. porque Thomas Massi, otro, muchos cosas que ustedes vean, las Fox News, el New York Post, y se van a dar cuenta que congresistas son, han señalado que efectivamente la injerencia de ciertos estados del Levante,
el Estado de Israel, las decisiones políticas y militares de Estados Unidos dejó de ser un mito, ¿me entiendes tú? Ya no es esa consigna del ZOG, del famoso el gobierno de ocupación sionista, esas consignas que hasta la década de los 90 parecían reservadas a grupos antisistémicos de características neonazis, etcétera, que hoy día ya son casi míticos, sino que es una cuestión que es perfectamente real y concreta, ¿me entiendes tú? La actuación de grupos de poder, de grupos lobistas, que ustedes saben que el lobby en Estados Unidos está muy bien regulado, que es grupos como la ADL, la Liga Antidifamación, B'nai B'rith y el Jewish Council of America, etcétera, es completamente real, ¿me entiendes? Tú, y acá el punto de quiebre, por así decirlo, fue el ataque del 7 de octubre del 2023. Ya ahí especialmente a mucha gente le quedó ya bastante claro qué tan profunda es la injerencia de este Estado en la vida política, social y económica estadounidense, al punto que se ha transformado casi en una cosa que está medio camino entre parásito y virus, ¿me entiendes? Y ojo que la política israelí también está bastante revuelta con esta situación, porque creo que tú mismo lo comentabas hace algunos programas atrás, los parlamentarios locales ya en su cara han tratado de lacra a Netanyahu, junto con señalarle de que tiene que dar explicaciones por la rebaja de seguridad que ocurrió en aquella fecha que coincidía con una celebración religiosa pero local. ¿cuántas veces se dijo eso, pero no se Claro. podía decir porque todos se te tiraban encima? Había algo raro ahí, po. Ahora, eso está totalmente confirmado. Claro, la información obviamente rebalsó desde los Estados Unidos, ¿me entiendes tú? La propia Marjorie Taylor Greene fue una de las primeras que lo sostuvo. Todos sabemos que los congresistas son gente informada, que a pesar de que se les esconde mucha información, especialmente del gobierno, tienen sus propias redes para obtenerla. Pero ahora, para que tengamos a periodistas en un país donde, a pesar de sus limitaciones en general, la prensa, al menos hasta Netanyahu, operaba con bastante libertad. En el sector del Medio Oriente, Israel es el país donde existe mayor libertad de información y de expresión e información, ¿me entiendes tú? Donde tú estás rodeado entre dictaduras socialistas y jecatos, emiratos, estados teocráticos y cosas que parecen sacadas de la Edad Media, ¿me entiendes? Exacto. Pero eso es lo que yo siempre he dicho. Si nosotros tuviéramos que ir a alguna parte de Medio Oriente, ¿cierto? O a Persia, ahí, ¿a dónde nos sentiríamos más cómodos? En Israel, sin ningún lugar. Por eso uno tiene una simpatía innata, porque son más cercanos a nosotros. Exacto. Y mira, te quiero hacer un punto ahí. Es ahí donde la Contraloría, tanto los órganos de Contraloría estatal como ciudadana, funcionan, ¿ya? Y yo lo quiero aquí extrapolar al caso chileno. Netanyahu y sus partidos, fundamentalmente una coalición integrada por nacionalistas y extremistas religiosos, no ha podido tomar el control del Estado. Ya en cierta medida está en la misma situación que Allende en Chile en la década de los 70. En ese minuto Allende no pudo tomar fundamentalmente el Poder Judicial, la Contraloría y el Congreso Nacional. Y por esa razón no pudo implementar tan a fondo y finalmente terminó como terminó con su proyecto de vía chilena al socialismo, ¿me entiendes? Que literalmente era la vía chilena al infierno. Y en Israel el señor Netanyahu solamente está en posesión, y hasta por ahí nomás, del aparato de inteligencia que finalmente probó estar del lado correcto de la historia, y de hecho un ex director del Shin Bet, que es probablemente el órgano más importante después del propio Mossad, que es la inteligencia interna, la contrainteligencia, fue el primero que señaló abiertamente a medios de prensa, el Jerusalem Post los dos diarios más importantes de Israel, el Jerusalem Post y el Haaretz, de que en la práctica esto había sido casi como un ataque de bandera falsa, o al menos que las defensas habían sido rebajadas con una intencionalidad bastante clara. Pero sí, exacto, luego, la información venía de ellos mismos. Algunos, cuando se publicaba, decían, no, que este es un diario de izquierda, ¿cierto? El Jerusalem Post, entonces... Pero eso estaba trascendiendo, claro. Eso es cierto, pero lo que pasa es que estaba circulando esa información, pero al mismo tiempo estaban hablando ex oficiales de inteligencia, retirados, algunos, ¿cierto? Estaba apuntando hacia la misma dirección. No solamente lo que decía el Jerusalem Post, era mucha la gente que empezó a decir esto es raro, esto me parece raro, esto no es normal. ¿Te acuerdas o no? Había toda una maraña en ese momento.
Exactamente. Y luego las mismas contralorías internas hicieron un personaje, digámoslo, que además que el día anterior, para el día 6 de octubre, el día anterior, los tribunales, que afortunadamente siguen siendo independientes en aquel país, estaban decidiendo su eventual pase a prisión por una retahíla de casos de corrupción desde los tiempos cuando él era alcalde en la década de los 80, ¿me entiendes? Y ocurre este tema. ¿Y a dónde voy con esto? Esa es la importancia de que las instituciones que, bueno, en el marco occidental, las instituciones que se contrapesan entre sí funcionen y no estén totalmente infiltradas por intereses políticos. Ujú. Y ese es el pequeño problema que nosotros tenemos acá en Chile, que desgraciadamente, afortunadamente ha jugado mucho también a nuestro favor el carácter personal de Gabriel Boric, ¿me entiendes tú? Este personaje tan particular, tan fantoche que hemos tenido en los últimos 4 años como presidente, de que todavía hay Chile, ¿me entiendes tú? Chile todavía está respirando, como le oí decir a alguien, a pesar de que a diferencia de la década del 70 y a diferencia de lo que está haciendo en la práctica el dictador constitucional Netanyahu con su propio país, las instituciones al parecer están casi totalmente infiltradas en Chile por la izquierda. ¿Mm? Ahora recién la Contraloría lleva ya cerca de 6 meses haciendo un trabajo bastante notorio, bastante ruidoso, por así decirlo, pero también a mi juicio es muy personal lo que voy a decir. La señora Pérez, la You're using actual cinnamon roll Contralor, and your no blood sugar pasa is la paying the prueba de la price. blancura respecto Let de me cuáles son explain. sus reales This isn't your intenciones, ¿me typical entiendes herbal tú? book. It's Si a simplemente cumplir con su deber cabalmente como Contralor que es, o si está mandatada para literalmente dinamitar la administración pública y construir algo que perfectamente puede ir, por ejemplo, en las líneas de la Agenda 2030, ¿me entiendes? Chile es uno de los pocos países que tiene los ODS, ¿me entiendes tú?, incorporados en su ordenamiento institucional a partir del decreto que creó el Consejo para la aplicación de la Agenda 2030 en el año 2019, con un gobierno, entre comillas, de derecha como fue el del finado Sebastián Piñera. Yo les quiero recordar ese tema. El otro país que tiene un ministerio también, que es el Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030, es España, la España del impresentable Pedro Sánchez, ¿me entiendes tú? Y un par más. Este tema incluso a nosotros nos puede causar dificultades geopolíticas, ¿me entiendes? Y con esto te doy el micrófono porque estamos retornando un poco a Estados Unidos. Los impases que hemos tenido en los últimos días entre el nuevo embajador de los Estados Unidos en Chile y el presidente Boric, ¿me entiende? Gabriel Boric al parecer va a utilizar la misma táctica que utilizó con el ex embajador de Israel en Chile, el señor Guy Largeli, de no recibirle las cartas credenciales y tenerlo en un limbo que podría extenderse perfectamente hasta marzo del año próximo. Faltan 6 meses más o menos, es bastante tiempo ¿me entiendes tú?, donde pueden ocurrir muchas cosas, comenzando por fin por lo que podría ser la intervención estadounidense en Venezuela, con el Cártel de los Soles ya designado desde el día lunes, ayer lunes, como organización terrorista, en la cual se va a requerir tener una posición como gobierno y también un contacto más estrecho con el gobierno de los Estados Unidos a través de un embajador que esperemos esté debidamente acreditado con sus poderes frente al gobierno chileno, y cosa que hasta el minuto, hasta la hora de la grabación de este programa, no ha estado ocurriendo, ¿me entiendes? Ese es todo un tema. Cómo lidiar, porque cuando uno ve a Boric, ¿cierto? Uno es cómo lidiar con el carácter de él. Porque tiene problemas, si eso es innegable. A nosotros nos podrá caer bien o mal, pero estamos tratando de hacer un juicio real, que es lo que siente la gente. Él tiene serios problemas psicológicos. Y eso obviamente lo extrapola y lo lleva al plano político, incluso al plano de relaciones internacionales, donde da estos discursos gritando, ¿no? Que yo advertí con el primer discurso que dio en la ONU. Esta cosa de la pataleta constante es grave, ¿no? Estos estados de como que está a punto de entrar, tú lo ves que está como a punto de entrar en una crisis, es como que lo tuvieran que agarrar y meter detrás y darle algo, porque eso es muy notorio en él, y eso, bueno, yo creo que la mejor estrategia al tratar con un tipo así, para evitar, ¿cierto?, esta catarsis o que las cosas lleguen a otro punto, es simplemente ignorarlo. A esa gente tienes que ignorarla, porque hace mucho daño cuando
cuando explota lo que tienen adentro. Así que ya Carlos, si me de permite, Boric no me extraña nada. que un punto muy breve, tenemos que aprender de las lecciones de la historia, especialmente de la historia de Europa y del mundo oriental. ¿Cuántos gobernantes, especialmente monarcas que estaban fuera de sí, literalmente con sus facultades mentales perturbadas, no precipitaron a sus países en verdaderas Extraordinario punto, tragedias? exactamente. Sin ir más lejos. Por eso esas son Te las voy a cosas poner importantes, claro. un punto en atención en aras del programa, el caso de Rusia. Rusia tuvo una larga galería de zares y luego gobernantes, llámele usted secretario general del partido, presidente que efectivamente y prácticamente marcaron no solamente la historia de su país, sino la historia de Occidente con sus extravíos, llámale tú, desde la depresión hasta la locura más absoluta. Te pongo dos casos totalmente opuestos, desde Iván el Terrible, el prototipo del gobernante paranoico, pasando por el depresivo Nicolás II, el depresivo y timorato, porque hay que decirlo, el hombre no, el carácter, su bonomía personal, que muchas veces rayaba en la depresión y en la postración, no le permitió tomar las decisiones necesarias para evitar la catástrofe que terminó siendo incluso para sí mismo y su familia la revolución del 17, hasta Stalin. ¿Me entiendes tú? Que José Stalin, nuevamente retornando aquí a Chile, el fetiche del candidato Eduardo Artés, es literalmente Del el Iván Davarich. el terrible, claro, el Iván del terrible moderno. Literalmente, ¿me entiendes tú? Es muy fácil trazar paralelos entre estas dos personalidades, así que creo yo, sin pretender patologizar a los candidatos, en general su carácter debiera ser aquí también un elemento para analizar. Y tú al inicio de este programa, tú hablabas del caso de Jara. Jara, aquí yo no usé la palabra, la voy a decir ahora. Que sea una mentirosa que ya con rasgos patológicos es Patológica, algo para tener en cuenta, pero que los lógico, chilenos claro. Y debieran darse cuenta de eso. cínica y claro, no te ofrece nada de verdad. Por lo menos Cast en ese sentido no tiene mucho carácter, tú lo ves ahí como que no calienta a nadie, pero está ahí, po. Por lo menos lo que ves se hace un poco el tonto, eso uno lo nota, ¿no? Como esta cosa del cabro vivo, que él tiene mucho eso, como el pillo. Y Exactamente. trata de ocultar esa cosa, pero no le sale de repente, pues le sale esa sonrisa pilla, pero no ese pillo maldadoso, sino que ese pillo que sabe lo que está haciendo, sabe cuando está haciendo una travesura o algo raro. Se le Mira, sale eso, ¿cierto? Mira, dos puntos en aras a no extender en demasía el programa. Lo importante, creo yo, en estos minutos con el candidato Kast es uno, como se dice en construcción, que esté bien alzaprimado. Ya, o sea, vale decir que tenga no solamente un buen equipo ministerial, que además no solamente sea competente, sino que también tenga el carácter suficiente para eventualmente apoyarle cuando su jefe esté, ¿me entiendes tú titubeando? Y ahí el Partido Nacional Libertario va a jugar un rol fundamental junto con su propio partido de origen republicano después de las elecciones. Naturalmente aquí la coalición socialdemócrata, de derecha socialdemócrata, Chile Vamos, está prácticamente extinta. Para quien no lo sepa, sus resultados electorales fueron espantosos. ¿Ya? Primer punto. Y en segundo lugar, un personaje de la historia que de hecho se recuerda a su deceso en la semana recién pasada, 50 años, que más o menos podríamos compararlo en cuanto a carácter con José Antonio Cast, era Franco, ¿me entiendes tú? Francisco Franco fue un personaje que jugó con eso de no hablaba mucho, era un personaje más bien promedio, fuera de lo que fueron sus hazañas militares desde el punto de vista de la política, era un personaje que decía bastante poco. De hecho, se dice que al propio Juan Carlos I le recomendó en su juventud que como político el secreto de su éxito había sido hablar poco, escuchar mucho y observar más. ¿Me entiendes tú? Eso básicamente es la definición de la astucia en política. Pero ¿Me lógico, entiendes tú? claro. Quizás si el amigo Cast en este minuto no se le da mucho el discurso, ¿me entiendes tú? No es un hombre de carácter fuerte, ¿me entiendes tú? Como lo era Johannes, al menos durante los 100 primeros días, ese sería ojo, con un país en emergencia como es Chile, ese sería yo el consejo que personalmente le daría.
y de hecho ya ha tenido bastante tiempo, 3 candidaturas presidenciales en el cuerpo, no es poca cosa. En estos minutos quizás sea el momento de hablar poco. De hecho, se sabe que el hombre no se va a presentar a muchos foros, muchos debates, porque existen incluso pruebas de que se le estaban orquestando incluso plantones por parte de Pero elementos es de que ese extrema ya me izquierda. parece patético. Claro, Mira, si en canales de la televisión. prensa, si tú quieres ser presidente de Chile, ¿qué es lo que hubiera hecho un Donald Trump? Invíteme a donde sea, yo tengo respuesta para todo. Y se los cocinaba en vivo. Y eso ayudaba a exponer, a exponer realmente quiénes eran. Esto es totalmente distinto. Esto no es ni chicha ni limonada, ese es el problema. Que esa cuestión que sí, Eh, que voy, que no voy, que hablo, que no hablo, que hay temas más importantes. No, Trump lo enfrentaba todo y de hecho gozaba haciendo eso, porque sabía hacerlo, porque es mucho más inteligente, es mucho más hábil, ¿cierto? Es otro tipo, es un león comunicacional, un tipo que siempre ha estado en la televisión y un tipo que sabe dar un discurso. Ese es el tema. Así que el voto vigilante absolutamente claro, se nos fue volando el tiempo hoy día en este programa. Pablo, te quiero agradecer por haber estado aquí. Nos vemos, a ver si estamos ¿cuándo es el otro programa? El lunes, ¿cierto? sí, De la así es. semana que viene. Perfecto. Así es. Ya, así que quédense atentos al próximo programa y hablando de cosas de gente débil, de gente sin carácter, ¿cuánto nos falta eso? Les voy a subir un programa ahora después de este para que vean una historia que sí vale la pena. La travesía, la increíble historia, la increíble hazaña del viaje de Fernando de Magallanes, un programa que se emitió en Radio El Conquistador FM en la primera temporada de La Hora de los Libres y se lo voy a poner aquí, lo voy a subir porque si hay algo realmente anti-woke es basarse en la gente con carácter, rescatar esos personajes históricos, nuestra música, esas canciones que hicieron a los hombres recorrer los mares, ¿cierto? Cruzar los mares, tener sueños y que era gente valiente, gente arrojada. Eso es lo que nos falta hoy día. Así que no se pierdan este extraordinario programa que lo voy a subir de manera exclusiva aquí a Contracultura, La Odisea de Magallanes. No te lo vas a querer perder. Bueno, nos vemos en un próximo programa. Que Dios los bendiga y que sea hasta la próxima. Chao, chao.